En Guatemala existen muchas leyes que regulan el salario. La más importante y la principal es el Código de Trabajo de Guatemala. En el Código de Trabajo de Guatemala existe un capítulo entero dedicado al tema de compensaciones y el salario específicamente. En este capítulo se habla acerca de cómo se fija el salario mínimo, se habla acerca de quién tiene que fijar el salario mínimo, para qué sirve el salario mínimo, cuándo se usa el salario mínimo y todos estos temas. Sin embargo, el salario mínimo es cambiante, cambia cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo un comité de salario hace una evaluación del salario mínimo, la canasta básica, los costos de canasta básica, la inflación, y de acuerdo a esto se puede elevar el salario mínimo. Es por eso que el salario mínimo no está descrito en el Código de Trabajo. El salario mínimo es cambiante, sin embargo, el Código de Trabajo tiene muchísimos años de existir y no puede ser cambiado fácilmente. Para saber cuál es el salario mínimo vigente, hay que ingresar a Ministerio de Trabajo, en el área donde dice salario mínimo, y ahí está descrito el salario mínimo. El salario mínimo es diferente dependiendo del tipo de industria a la que se pertenezca. Si se pertenece a agroindustria, es un salario mínimo. Si se pertenece a maquila, es otro salario mínimo. Si se pertenece a exportadora, es otro salario mínimo. Y si se pertenece a cualquier empresa que no es de estas categorías anteriores, es otro salario mínimo. Eso quiere decir que hay 3 salarios mínimos diferentes de acuerdo al tipo de industria que se pertenece. Debes saber muy bien cuál es la industria en la que tú perteneces para poder fijar el salario mínimo de los colaboradores dentro de tu empresa. La variación no es mucha, es aproximadamente entre 50 a 100 quetzales. Sin embargo, esa es la ley y se debe cumplir con el salario mínimo de acuerdo al tipo de industria a la que se pertenece. Otra de las prestaciones de ley es el aguinaldo. Esto se regula en un decreto gubernamental, es el decreto 76-78. Eso quiere decir que es el decreto número 76 en el año 1978. El aguinaldo existe desde ese entonces y siempre ha sido igual. ¿Qué es el aguinaldo? El aguinaldo es el derecho que tiene un colaborador de un salario adicional por cada año de trabajo que ha tenido en esa empresa. Sin embargo, es en un periodo en específico. El periodo del aguinaldo es del 1 de diciembre de un año al 30 de noviembre del año siguiente. Eso quiere decir que si la persona estaba antes del 1 de diciembre de ese año, va a tener derecho al aguinaldo completo. Sin embargo, si una persona ingresa a laborar a la empresa, por ejemplo, el 15 de mayo, no tiene derecho de aguinaldo del 1 de diciembre al 14 de mayo, pero sí tiene derecho de su aguinaldo del 14 de mayo, del día que empezó a trabajar en la empresa, hasta la fecha final del aguinaldo, que es 30 de noviembre. Eso quiere decir que el aguinaldo es proporcional a los días que laboras dentro de la empresa. Y el mismo caso es si la persona se retira de la empresa. La persona va a tener derecho de la fecha de inicio del aguinaldo 1 de diciembre hasta la fecha que se retira de la empresa. Para calcularlo debemos saber cuántos días ha trabajado la persona dentro de la empresa y debemos saber cuánto es el salario de la persona. La ley del aguinaldo nos dice que el salario debe ser proporcional y también debe ser un promedio de los últimos 12 salarios de esa persona. Eso quiere decir que la persona, para determinar el monto exacto de aguinaldo, debe hacer un cálculo de los 12 salarios como un promedio. Y este promedio multiplicarlo por la cantidad de días que tiene laborados. Más adelante haremos un ejemplo específico para cada uno de los casos posibles de aguinaldo. Otra de las prestaciones de ley es el bono 14. Específicamente el bono 14 está en el decreto 4292. Eso significa que bono 14 existe desde el año 1992 y siempre ha permanecido igual hasta la fecha. El bono 14, al igual que el aguinaldo, es un salario adicional por cada año de trabajo. Sin embargo, también tiene un periodo específico. Muy diferente al aguinaldo, el bono 14 es del 1 de junio de un año, dando la vuelta hasta el 30 de junio del año siguiente. Si la persona estuvo los 365 días, va a tener derecho a un salario adicional. Si la persona ingresó después del 1 de junio,
va a tener derecho desde su fecha de ingreso hasta la fecha de fin. Igual, si la persona se retira antes de finalizar el periodo del bono 14, va a tener derecho desde su fecha de ingreso o desde 1 de julio hasta la fecha que se retire de la empresa, que va a ser previa a la fecha de fin de bono 14. Este decreto también nos indica que el bono 14 es proporcional al salario y también debe sacarse de acuerdo al promedio de los últimos 12 salarios de la persona. Es decir, se suman los últimos 12 salarios, se divide entre 12 y ese promedio se multiplica por la cantidad de días que tiene elaboradas la persona dentro de la organización. Otra de las prestaciones de ley es la bonificación incentivo. También se le conoce como bonificación decreto. Esto es porque es también un decreto gubernamental. Es el decreto 37-2001. En el decreto 37-2001 nos indica que todas las personas que trabajan bajo una relación de dependencia tienen derecho a adquirir su bono decreto. El bono decreto es un bono de 250 quetzales por cada mes de trabajo. Este bono decreto no está afecto a ninguna prestación. Eso quiere decir que no se utiliza en el cálculo de otras prestaciones, en el cálculo de bono 14, de aguinaldo, vacaciones, indemnización, etc. Este bono decreto únicamente es independiente de todas esas prestaciones y únicamente es 250 quetzales por cada mes completo de trabajo. Si la persona no tiene un mes completo de trabajo, por ejemplo, empezó a trabajar el 10 de un mes, entonces debe hacerse proporcional a los días laborados. La siguiente prestación importante a tomar en cuenta son las vacaciones. Las vacaciones no están hechas para pagarse, están hechas para gozarse. Sin embargo, existe una situación donde las vacaciones sí se deben pagar. Y esta situación es cuando la persona se retira de la empresa. Imaginémonos, cada año de labores continuas, una persona tiene derecho a 15 días de vacaciones. Una persona que lleva 2 años serán 30 días. Y si en esos 2 años nunca se fue de vacaciones, la empresa debe cancelar esos 30 días de vacaciones al colaborador. Repito, las vacaciones están hechas para ser gozadas. Eso quiere decir que las vacaciones no se deberían acumular, deberían gozarse año con año, para que cuando la persona se retire no haya que cancelar demasiado de vacaciones. Si una persona igualmente no ha estado un año completo continuo de labores, se deberá cancelar de manera proporcional, tomando en cuenta que un año representa 15 días de vacaciones y se puede hacer el cálculo proporcional, esto es, con el promedio de salario de acuerdo a los días de vacaciones que tiene pendientes. Y por último, otra prestación muy importante es la indemnización. Esto está en el título 2, capítulo 8 del Código de Trabajo. La indemnización está diseñada para indemnizar a un colaborador que se retira por un despido injustificado. Eso quiere decir darle dinero al colaborador por haberlo despedido sin una causa justa. Si sí existiera causa justa, no es necesario dar una indemnización. Sin embargo, el patrón deberá tener justificado y muy bien documentado esta causa justa de despido, idealmente con testigos. De igual forma, la indemnización no es necesario proporcionarla cuando el colaborador renuncia a sus labores. Existen algunas empresas que desean dar esta indemnización, ya sea despido, renuncia, causa justa o injusta. La empresa igualmente proporciona la indemnización. A esto se le conoce como una indemnización universal. Sin embargo, no es requerido por ley. Únicamente es requerido si una persona es despedida sin causa justa. La indemnización, al igual que muchas otras prestaciones, es un salario por cada año de servicios continuos que tiene el colaborador dentro de la empresa. Si una persona ha trabajado durante 3 años, deberá pagársele el promedio de 3 salarios. Si una persona ha estado 1 año, será 1 año de salario. Pero si una persona ha estado menos de 1 año, se deberá hacer un cálculo proporcional de acuerdo a los días que ha laborado. Este cálculo se realiza con los días. Podrían ser 100 días laborados, 500 días laborados, 1270 días laborados, no importa. Se realiza un cálculo proporcional de un salario por cada 365 días laborados.